Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Exactamente. Vamos a analizar fragmentos de un video de YouTube, bastante interesante por cierto, donde aparecen Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica. Ah, Y lo curioso es que este video captura no solo la ceremonia donde Bukele recibe un premio de manos de Chávez Robles, sino también conversaciones entre ellos, entrevistas con periodistas. sí. Bastante revelador. Lo que más llama la atención, yo diría, es cómo Bukele aprovecha esta ceremonia para defender sus políticas de seguridad, que como sabemos han sido bastante controversiales. Claro, sobre todo por la mano dura contra las pandillas, ¿no? Exactamente. Así es. Muchos grupos de derechos humanos lo tienen en la mira, pero aquí él presenta su versión de la historia. Y hablando de esa mano dura, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cuál es el enfoque de Bukele? ¿Por qué genera tanta polémica? Bueno, su estrategia, a veces llamada el método Bukele, se centra en arrestos masivos de presuntos pandilleros. Arrestos masivos. Sí, estamos hablando de aproximadamente 30.000 personas encarceladas. 30,000. ¡Wow! Un número enorme. Un número enorme. No es de extrañar que organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, una organización de derechos humanos muy importante en El Salvador, estén protestando. Claro. Ellos argumentan que miles de inocentes han sido detenidos en estos arrestos masivos. Entonces, ¿Bukele qué dice? ¿Cómo se defiende de estas acusaciones? Bueno, él contraataca diciendo que estas organizaciones tienen motivaciones políticas y que las imperfecciones, bueno, existen en todos los sistemas judiciales del mundo. Incluso los desafía a que, si están tan seguros, que presenten una lista de esos 30.000 individuos y expliquen cómo determinaron su inocencia. Interesante. Pero entonces, ¿cómo justifica Bukele una medida tan drástica? ¿Cuáles son sus argumentos para defender este enfoque? Su argumento principal se basa en la historia de violencia extrema en El Salvador, Ajá. sobre todo bajo gobiernos anteriores. Recordemos que este país llegó a ser la capital mundial de homicidios. Claro, con una tasa de asesinatos altísima. Exactamente. Entonces, Bukele argumenta que esta mano dura era necesaria para romper el control de las pandillas y restaurar la paz. Es un argumento, sin duda, poderoso, Sí, que apela a la necesidad básica de seguridad, claro. pero, aún así, plantea serias dudas éticas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se justifica la posibilidad de encarcelar inocentes? Absolutamente. Y aquí es donde Bukele utilizó una analogía un poco perturbadora, pero muy impactante para ilustrar su punto. A ver. Habla de una niña que fue violada repetidamente y asesinada por un delincuente que había sido liberado bajo políticas anteriores más indulgentes. Una analogía que nos confronta con el costo humano de este problema, ¿no? Sin duda. El equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de seguridad. Es un tema complejo. Muy complejo. Y Bukele, ¿cómo usa esto para obtener apoyo? Él afirma que sus políticas, al desmantelar a las pandillas, han liberado al 99% de la población, que ya no vive con miedo. O sea, lo presenta como un intercambio. Exactamente. Un poco de injusticia quizás, a cambio de la seguridad de la mayoría. Sí, esa es la idea. Pero es realmente tan simple. Esa es la gran pregunta. Y para reforzar su argumento, Bukele incluso utiliza el contexto de Costa Rica. Ah, sí. Menciona el caso de Chiquilín, un joven delincuente en Costa Rica que fue asesinado por una pandilla, Ya veo. y lo usa para sugerir que a veces se necesita mano dura. Curioso cómo usa este caso precisamente en Costa Rica, donde está recibiendo un premio. Sí. ¿Es una estrategia o simplemente una oportunidad para compartir su visión? Es un punto interesante, y esto nos lleva a otro tema que Bukele enfatiza, el papel de los medios. Hace un llamado a la integridad periodística, a enfocarse en la verdad, sobre todo al hablar de temas como la delincuencia. Claro. Critica a los medios por, a veces, priorizar el sensacionalismo. Es una crítica común, ¿no? Sí, Pero en este caso, como que está en juego, parece aún más relevante. totalmente. Pero ¿hasta qué punto es válida? Buena pregunta. ¿Están los medios sesgados o simplemente reflejando una situación compleja? Sí, es un debate complejo. Por un lado, la responsabilidad al informar, evitar el sensacionalismo. Claro. Pero por otro, la importancia de un periodismo crítico que cuestione, que Sí, analice. Exacto. Y bueno, ahora centrémonos en el otro actor clave en este video. Right? Rodrigo Chávez Robles, el presidente de Costa Rica. Él fue quien invitó a Bukele, le otorgó el premio. Ajá. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Coincide con Bukele o tiene una visión diferente? Bueno, Chávez Robles expresa su acuerdo con el enfoque de Bukele. En serio. Enfatiza la necesidad de un liderazgo fuerte, la unidad, para combatir el crimen organizado. Mm, Una postura que, por cierto, se alinea con su propia reputación.
Claro, él también es conocido por su mano dura. Exactamente. Entonces, ambos presidentes en sintonía en cuanto a la delincuencia, Sí. aunque sus métodos sean controvertidos. Sí. ¿Podría esto influir en las políticas futuras de Costa Rica? Es una posibilidad. Y para enfatizar su punto, Chávez Robles usa una analogía histórica, un poco fuerte, diría yo. Ah, sí, cuéntame. Compara la situación de Costa Rica con la caída de Cartago, Wow. por sus divisiones internas y su vacilación para actuar contra una amenaza. Una comparación bastante drástica. ¿Qué nos dice esto de Chávez Robles? Realmente una amenaza tan grande. Parece que sí. Sugiere que ve a Costa Rica en una encrucijada. Deben elegir entre actuar con decisión, incluso con medidas controvertidas, o enfrentar graves consecuencias. Interesante. Nos lleva a preguntarnos, ¿el miedo es un motor válido para tomar decisiones políticas? Es una buena pregunta. Y en este contexto, ¿qué consejo le da Bukele a Costa Rica? Bueno, Bukele se centra en el sistema penitenciario de Costa Rica. Ajá. Lo critica por ser demasiado permisivo, por no considerar la seguridad de los ciudadanos. O sea, propone un enfoque más duro, similar al de El Salvador, Exacto. pero es la única solución. Hay alternativas. Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la perspectiva de los críticos de Bukele cobra importancia. Claro. Organizaciones de derechos humanos que argumentan que el enfoque punitivo no resuelve las causas de la violencia y que el encarcelamiento masivo puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Es un punto importante. Sí. Bukele se centra en la seguridad inmediata, pero sus críticos plantean las consecuencias a largo plazo. Sí. Se puede lograr seguridad sin abordar las causas de la violencia. Es un debate que nos obliga a reflexionar sobre las diferentes dimensiones del problema. Totalmente. No es solo mano dura o indulgencia. Claro. Hay que buscar soluciones integrales. Se combinen seguridad, derechos humanos, justicia social. Exactamente. Y Chávez Robles, ¿cómo responde a estos consejos? Indica que va a implementar políticas similares. Bueno, en sus palabras finales, Chávez Robles destaca el valor de aprender de la experiencia de El Salvador. Reconoce la necesidad de que Costa Rica actúe con determinación, pero no menciona cambios específicos. Entonces, esta reunión podría influir en el futuro de Costa Rica. ¿Chávez Robles seguirá los pasos de Bukele o buscará su propio camino? Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Cierto. Lo que sí queda claro es que el debate sobre seguridad y derechos humanos en América Latina está más vigente que nunca. Sí. Y la experiencia de El Salvador, con sus aciertos y errores, se ha convertido en un referente. Sí, y ahí es donde entra la participación ciudadana, ¿no? No podemos esperar que los líderes resuelvan todo solos. Informarse, cuestionar, debatir, buscar soluciones. Eso es clave. Totalmente. Y volviendo a Bukele y Chávez Robles, es curioso cómo esta conversación ocurre en un evento tan público. Es casi un debate político en tiempo real. Bukele utilizando la plataforma para quizás influir no solo en El Salvador, en Costa Rica, en otros países. ¿Es esto diplomacia o presión? Interesante estrategia. Y muestra cómo estos temas están conectados en la región. Lo que pasa en un país afecta a sus vecinos. Claro, la delincuencia, la seguridad, la migración. Exacto. Las políticas de seguridad ya no se pueden ver aisladamente. Es un contexto regional complejo. Y bueno, hemos escuchado a Bukele, a Chávez Robles, a periodistas, a organizaciones de derechos humanos. Mucha información, ¿no? Sí. Nuestros oyentes deben estar procesando todo esto. ¿Qué les dirías a los que se sienten abrumados por la complejidad del tema? Les diría que no hay una respuesta única, ¿no? Son temas complejos, con mucha historia detrás. Lo que parece una solución fácil puede tener consecuencias inesperadas. Claro. No se trata de buscar culpables o héroes, sino de entender la complejidad y buscar soluciones que funcionen, pero que también respeten los derechos. Y como decíamos, la forma en que se presentan estos temas influye en la opinión pública. Hay que ser conscientes de cómo se usa el lenguaje, ¿no? Totalmente. Puede usarse para informar o para manipular. Sin duda. Hay que tener pensamiento crítico para distinguir entre información y propaganda. Exacto, y recordar que como ciudadanos tenemos que participar en estos debates. Informarnos, cuestionar, exigir a nuestros líderes. La democracia no es solo votar. Claro, implica participar en los asuntos públicos. Exactamente. Al final de esta inmersión, me queda una sensación de urgencia, pero también de incertidumbre. Hay que actuar, pero el camino no está claro. ¿Qué podemos hacer como individuos para ayudar a encontrar soluciones? Bueno, ¿qué tal si pensamos más allá de mano dura o indulgencia? Y si exploramos la justicia restaurativa, la participación de las comunidades, Ajá. enfoques que aborden las causas sociales y económicas de la delincuencia, por ejemplo. Esos son excelentes puntos. Es fácil enfocarse solo en la crisis y no ver el panorama completo. Esta inmersión me ha dado mucho en qué pensar.
Y a ustedes, nuestros oyentes, les invitamos a compartir sus ideas en los comentarios. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal para más inmersiones como esta.